Buenos días, bienvenidos a College 360, bienvenidos a un programa especial. Especial por dos razones. Primero, porque es el último del año, estamos a 31 de diciembre y os traemos un regalo. Segunda razón por la que es especial, porque hoy vamos a charlar con Elena de Alfredo, entrenadora asistente de los Tampa Spartans, División 2. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a dar la bienvenida también a nuestro querido Jordi. Jordi, ¿cómo Muy estás buenas. pasando esta noche vieja? ¿Planes esta noche? Esta noche no hay partido, ¿verdad? Oh, lástima. Tú siempre tienes partidos, Jordi. Nosotros jugamos ayer. Sí. Ayer. Contra Lin, Sí, ¿no? Contra Lin, lo he visto. No hagamos el spoiler, Elena. Pero bueno, Elena, lo primero de todo, muchísimas gracias por atendernos. Es muy importante y muy interesante para nosotros traerte por muchas razones, por tu historial, porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que fuiste como jugadora, por tu historia y cómo pasaste a ser entrenador asistente, o cómo decidiste pasar a entrenador asistente, y luego, evidentemente, por tu conocimiento del mundo universitario en general. Creo que llevas, y esto que no cuente como pregunta, pero si no me equivoco, llevas más de 10 años allí, con algún parón entre medias, si no me equivoco, pero... ¿O no? Muy Sí, poquito parón. Muy muy poquito, pero poquito parón, sí. exacto. Pues bueno, Elena, la primera pregunta, esto toda la gente que nos ve nos conoce, probablemente odian esta pregunta, pero a mí me interesa y me parece muy curiosa. Me gustaría saber cuándo nació tu amor por el baloncesto, por la naranja. Por la pelotita. Sí. Pues yo siempre, siempre que me hacen esta pregunta, tanto cuando jugaba ahora como cuando soy entrenadora, yo siempre digo que casi que nací con el balón en la mano. O sea, yo creo que empecé a ir a ver a mi hermana desde los 4 años, que ella jugaba, ella es 3 años más mayor que yo. Y en mi familia sí que es verdad que nadie ha sido jugador de básquet, o sea, normalmente la gente, pues sus padres, tal. Lo que sí que mi abuelo fue deportista, pues eso, en aquella época hacía pelota vasca, entonces yo siempre he estado como en un ambiente de deporte, quizá no de básquet específicamente. Y bueno, mi hermana empezó a jugar y yo la iba a ver y obviamente pues tu hermana es tu heroína, la quieres copiar y entonces desde que empecé a ir a verla, pues lo típico que la ves jugar y estás con el balón y te gusta y empiezas a botar la pelota, no sé qué, no sé cuántos, y ya a partir de ahí, desde los 4 añitos, que tengo 29 ya, en 2 días cumplo 30, que ya se dice pronto, o sea que diría que desde los 4 añitos. Desde Joder, los 4 yo creo que eres añitos. la más joven de todos los invitados que hemos tenido en College 360, 4 añitos. Y Eh, lo gracioso es que yo jugaba al tenis también, o sea, yo jugaba al baloncesto y al tenis y diría que inclusive era bastante mejor al tenis que al básquet, pero siempre me ha traído mucho más el baloncesto por tema de que es un deporte de equipo, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso no lo sabe mucha gente, es un fun fact. Yo jugué al tenis casi 10 años. Oye, me viene genial esto porque, a ver, que la gente lo entienda, te voy a dejar a ti explicarte, pero para que la gente te conozca mejor, tú eras mejor jugadora de tenis que de baloncesto y aún así, en baloncesto, fuiste, eh, Top. fuiste una top a nivel español en la selección, categorías inferiores, en Estudiantes. la selección nacional, adulta. O sea, te voy a dejar que nos expliques tu pasado como jugadora, de hecho, eh, para que la gente te conozca, tal vez tu carrera como jugadora, porque vamos a hablar mucho de tu labor como asistente y de la NCAA y demás. Pero claro, me parece súper interesante que a lo mejor nos hemos perdido una leyenda tenística. Bueno, eso nunca se sabe porque al final también la suerte cuenta, ¿no? Es decir, que tú estés sano, que no te... qué tipo de entrenadores tienes. Para mí, por ejemplo, la figura del entrenador, he tenido muchísima suerte desde pequeña de tener muy buenos entrenadores que me han formado súper bien. Incluso yo vengo del Menesiano y en aquella época el Menesiano estaba dirigido o llevado por los hermanos. Y los hermanos en aquella época eran súper heavy con el básquet. Ya sabemos que hay un par de jugadores que han salido del colegio menesiano.
Y entonces ese colegio era, bueno, ahora no tanto yo creo, pero en aquella época salían muchos deportistas, era siempre deporte, deporte. Entonces yo he de admitir que si me gusta algo me obsesiono al 500%. Es decir, si me empezó a gustar el baloncesto desde muy pequeña, pues yo en vez de irme al parque me quedaba tirando por la noche sin ver nada, me colaba en el colegio. De hecho, una de las personas que para mí siempre va a ser súper importante, que falleció hace ya unos años y tal, justo antes de irme yo a Estados Unidos, es un hermano que se llamaba el hermano Fausto, y un hermano que se llamaba el hermano Escribano, y los dos se quedaban a rebotearme mientras yo tiraba la canasta, inclusive cuando esto es otro fun fact, yo empecé en canasta grande un año antes porque mentí sobre mi edad. O sea, a mí te decían, yo como soy del 2 de enero, recuerdo de colarme en uno de los entrenamientos con las mayores y claro, el hermano sabía perfectamente qué edad tenía yo, o sea, obviamente. Pero claro, me dicen, oye, ¿pero tú eres del 93 o del 94? Y dije, no, yo soy del 93, yo nací en diciembre, tal, no sé qué. Me gustaría meterme en estos campus de básquet, no sé qué, no sé cuántos, porque a mí siempre me ha gustado, me ha ido la caña, a mí me ha gustado que me metan caña. O sea, yo me sentía con mi edad que quizá era un poquito sencillo, entonces yo me quería meter con las mayores. Él sabe, pero yo siempre me colaba en los entrenamientos y de hecho yo empecé a jugar en canasta grande un año antes. Pero es por lo que te digo, no por ciencia divina, porque venga, yo de repente sé tirar o sé hacerlo, no, sino porque yo en vez de irme al parque o irme con mis amigos por ahí, como hacían, o a jugar a la comba, yo me quedaba o con los chicos jugando o le decía a los hermanos, porfa, rebotearme, tal, o incluso mi padre venía a veces a rebotearme y me quedaba hasta las tantas practicando tiros desde medio campo, que sí, cosas raras. Es decir, o sea, esa es la realidad, que siempre cuando algo me gusta es mi obsesión, y con el tenis fue un poco parecido, lo que pasa que yo no dedicaba tantas horas que al básquet. El tenis jugaba viernes, sábado y domingo y entrenaba y me di cuenta que se me daba muy bien, mis padres se dieron cuenta que se me daba muy bien, me metieron un par de torneos en Madrid, los gané teniendo 14 años y los demás siendo 18 o 20. Pero claro, el tenis cuesta mucho dinero también. Y bueno, a mí siempre me ha gustado el deporte de equipo, ¿sabes? Incluso ahora lo miras para atrás y dices, a mí me encanta el tenis. O sea, yo soy una enamorada del tenis y ahora con la fiebre está del pádel igual, pero me encantan los deportes de raqueta. Pero siempre me ha gustado más el tema de estar en equipo. Quizá por eso me decidí por el básquet, ¿no? En aquel entonces, que parece que está aquí hace 50 años, pero no. O sea, que esa es la historia. Yo siempre me colaba, intentaba meterme en los entrenamientos, me metía a los entrenamientos de mi hermana, los entrenadores me dejaban. O sea, yo intentaba, pues eso, estar siempre rodeada de las pelotitas. Siempre. Que el baloncesto, Jairo, no le ha ido nada mal, ¿eh? No, tampoco. Claro, es que aquí donde vemos a Elena ha competido con gente de muy top y bueno, ella lo ha sido durante mucho tiempo como has dicho tú muy bien, en la selección española. Creo que también en la selección de Comunidad de Madrid, según me habían dicho también. Tengo algún filtrado por ahí que me ha comentado alguna cosita, ¿no? Pero claro, ya hablaremos más de su etapa en Tampa, pero que tiene un récord que ya nos dirá ella cómo está por ahí la cosa. Pero claro, 2 medallas de oro, si no me equivoco, una de bronce, 2 presencias de mundial, jugadoras top con las que se ha enfrentado y a las que ha tenido como compañeras, ¿no? ¿Qué recuerdas sobre todo de verlas ahora como muchas están jugando todavía? Porque podemos hablar de Astu Endur, de Vilaró, ¿no? Llorena Díaz, que hasta hace poco estaba también en pro. Son compañeras que has tenido durante tu carrera y que, bueno, habéis ido creciendo juntas prácticamente, ¿no? Sí. Si no me equivoco, en las selecciones y jugando contra tops como mucha gente conocerá, como Emma Messeman, que ahora mismo, por ejemplo, es de lo mejor que hay en Europa. Y claro, te sorprende pues esto, no que me sorprenda que tu nivel, ni mucho menos, sino que es eso, ¿qué opinas al verlas a ellas que han seguido con esta carrera y tú que has decidido por otro camino totalmente loable? ¿Cómo lo ves? Pues siempre que hablo de la selección, de incluso mis años en el ESTU o los años con la Comunidad de Madrid,
se me ha puesto la piel de gallina porque sobre todo, obviamente la selección española para mí ha sido lo más, o sea, es decir, yo recuerdo, de hecho, la primera vez, es que además fue en esta casa, la casa de mis padres, recuerdo estar sentada en el sillón y que me digan, recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que me ofrecieron ir con la selección de Madrid con un año más, que era la primera vez que se hacía. Recuerdo como si fuera ayer cuando me ofrecieron ir con un año más con la selección española, que yo estaba, lo siento por la palabra, cagada, no, lo siguiente, porque obviamente tú ves pues lo que has dicho tú, Julen, a Andrea Vilaró, Itziar Llobet, todas estas cracks, claro, yo en aquel entonces yo era un micajo, que casi no me había desarrollado del todo de mi cuerpo, de nada, entonces fue como súper, qué bien, una medalla al trabajo, ¿no? Porque lo que yo sí he de decir que siempre he sido es una trabajadora nata, nadie me ha regalado absolutamente nada, inclusive se me ha catalogado de muchísimas cosas, es decir, como supongo que a todo atleta, y yo para mí me parece súper bien que continúen jugando, yo soy súper fan de todas ellas, es decir, para mí que hayan continuado jugando y que hayan continuado su carrera deportiva me parece top, o sea, en mi caso yo he decidido por otro camino, que ya hablaremos el por qué, pero obviamente yo tuve las dos posibilidades, yo tuve la posibilidad de seguir jugando y tuve la posibilidad de quedarme como entrenadora de baloncesto ahora, que es lo que estoy haciendo en Estados Unidos. Pero lo recuerdo, vamos, yo he jugado y yo recuerdo mi partido contra Estados Unidos en el Mundial de Francia, que además jugué de puta madre y perdimos de 30, pero daba igual, jugabas contra estas pibas que son la hostia, Brianna Stewart, Kalina Lewis, estamos hablando de Brianna Stewart, MVP de los New York Liberty, que yo recuerdo ver a esa tía y decir, pero qué pedazo de, o sea, crack, o sea, la tía, y para nosotros era, afrontabas el partido como obviamente es la top, pero coño, vamos a darlo todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, a mí siempre me ha molado lo que te he dicho, lo difícil. Entonces, sí que es verdad que lo recuerdo súper bien. De hecho, con la selección de Madrid, creo que mi selección del 94 tenemos el récord de medallas. Hemos ganado, creo que casi la última vez que hemos ganado el oro en la Campeonato de España con la Comunidad de Madrid. O sea, tengo muchísimos recuerdos y con un baloncesto con José Alderete diferente, que es lo que mola. Me lo pasé increíble jugando. Creo que es de las pocas veces que me lo he pasado tan bien. Y bueno, obviamente con la selección española pues tengo experiencia tanto como con mi edad como con un año más, pues que gracias a Dios lo he vivido y lo voy a llevar siempre en el recuerdo como si fuera ayer. O sea, se me pone hasta el día de hoy la piel de gallina solo con pensarlo. O sea que... Tengo una pregunta para ambos, porque no sé, Elena, si sientes a alguien que te gusta describirte a ti mismo, a ti misma, así que voy a darle también la opción a Jordi de que lo haga. A mí mismo. Para toda esa gente... ¡Que se me escriba a mí! A ver qué dice Jordi. Hablaré técnicamente. Ten cuidadito, Ten cuidadito, Jordi. He sido 20 años entrenador, puedo hablar un poquito. Por favor. No, es broma. Por favor. No, pero la pregunta es para toda la gente que a lo mejor no te haya visto jugar, ¿qué tipo de jugadora era Elena Alfredo? Jordi, habla tú, por favor, que yo odio esta pregunta, tío. Pues la verdad es que es una... Yo lo que recuerdo sobre todo, incluso más que la selección española, recuerdo desde que era muy pequeña ya estar despuntando en Estudiantes. En Liga Femenina 2, siendo muy jovencita, ya antes de irse a Estados Unidos, ya estando con minutaje importante y siendo en rotación para una jugadora muy joven, súper técnica, una jugadora muy técnica, una jugadora que siempre trabajaba, a veces trabajaba sobre más, es decir, la veías que no paraba, pero sobre todo, y perdona la etiqueta, una tiradora descomunal. Yo no sé cómo sus entrenadores, y eso lo digo ahora abiertamente a los entrenadores, me caerá lo que quieras, no sé cómo lo generaban inmensidad de jugadas solo para que tirara, porque en jugadora que no le podías dar medio metro, tiene unos porcentajes de tiro
brutales. Pero es que a lo mejor, después cuando lo ves con el tiempo, ves que es una jugadora que es que lo ha trabajado. No, y estas informaciones que hablaba de Menesianos y tal, yo no tenía ni idea, esto es una cuestión suya, ya usaba a los hermanos como máquina de tiro, ¿no? Pero la primera máquina de tiro que tuvo en la escuela, ¿no? Pero ya te digo, es una situación alucinante, ¿no? Porque esos porcentajes de tiros no son No. del no trabajo, ¿sabes? Y por eso digo, y creo que es importante lograrlo, ¿no? Tú, igual me equivoco en algo, Elena, tú corrígeme. No te equivocas. De hecho, recuerdo yo, por ejemplo, el europeo sub-18 con el 93, que el entrenador era Miguel Méndez, el actual seleccionador de ahora de la selección nacional absoluta. Y además recuerdo que las del 93 algunas estaban subiendo con el 92, entonces mucho de los minutos se me estaban dando a mí para salir de titular, etcétera, etcétera. De hecho, yo a Miguel Méndez le recuerdo, pues siempre le voy a recordar con mucho cariño, porque a mí siempre me ha dado oportunidad increíble. Yo recuerdo que en ese europeo, por ejemplo, muchas de las jugadas se hacían para mí para tirar, para salir de carretones o incluso sobre bote, etcétera. Y fue uno de los mejores campeonatos que he hecho yo en mi carrera, diría, deportista. Y de hecho, fue con él con el que casi me voy en aquella época, cuando existía Rivas, casi me ficha para irme a Rivas, que fue todo ese revolú que se formó con todo el tema de yo irme del Estu, etcétera, etcétera. Era pues porque yo quería que me entrenara, en ese caso Miguel, porque había depositado una confianza en mí, porque al final lo que sí es cierto es que para los tiradores o la gente o los jugadores que tiran de fuera, necesitas a un entrenador que te dé espacio para hacerlo. Es decir, porque probablemente habrá partidos, da igual cuánto lo trabajes. Vemos Steph Curry, acaba de tener 3-4 partidos en los que ha metido 2 de 14, 2 de 15, el otro día hizo 0 de 8 y es uno de los mejores tiradores de la historia. Al final ser tirador es muy complicado porque también cae mucho el tema de la suerte o de cómo estés de piernas ese día, la racha, etcétera. La racha conocida, que estás en racha o no. Y es mucho tema mental, o sea, no es solo, obviamente, donde te bases en el trabajo previo, que para ser un tirador consistente tienes que trabajar muchísimo, que es lo que yo intento inculcar a mis jugadoras y demás. Pero yo eso lo tenía clarísimo. Yo entrenaba muchísimo, hacía específicos cuando yo estaba en el Estu todos los días, antes y después, incluso por mi cuenta, o sea, no era porque sí. Y luego cuando me fui a Estados Unidos, igual. Tuve mala suerte que me lesioné del codo mi año freshman en la Universidad de Toledo, o sea, me disloqué el codo derecho y estuve fuera mucho tiempo y entonces tuve que volver a aprender a tirar porque yo no podía extender, no tenía la extensión total del codo. Y bueno, y os puedo contar un poco de cómo paso de Toledo a Tampa. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, pero... Cómo paso de Toledo a Tampa, pero yo tuve una lesión bastante importante, es decir, que yo no he tenido mucha suerte con las lesiones, es decir, en mi carrera deportiva. Quizás sea un poco por eso yo intento inculcar a mis jugadoras que hay que parar, que hay que escuchar al cuerpo, que yo no lo hice. Que yo doble, tripliqué, entrené, que sí que está súper bien, pero también hay que escuchar al cuerpo y cuando el cuerpo te dice algo, es por algo. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso no lo hice por quiero más, no me paro, venga, esto no es nada y al final lo acumulas y cuanto más mayor te haces, pues más lo sufres, ¿no? Pero lo que has dicho, Jordi, le has clavado. La gente que vea a Curry, la gente que vea en su época Ray Allen, la gente que vea a Luka Doncic, esto no sucede porque sí. Sí, tienes un gift, como se dice allí, o un talento, pero el talento no se convierte en consistencia si no lo trabajas, que es lo que yo digo. Tú puedes nacer con un talento, pero si no lo trabajas, pues te quedas en la mediana, ¿no? En el limbo, ni muy bien ni muy mal, estoy en el medio, ¿sabes? Correcto. Así que sí, he de decir que yo era muy trabajadora, eso es lo único que me gusta decir de mí, o sea, se me ha dudado un montón de mis capacidades, me han dicho de todo, tanto bueno como malo,
Pero lo que sí que nunca se va a poder decir de mí es que yo no era la que más trabajaba y la primera que llegaba y la última que me iba del entrenamiento o del pabellón. O sea que... Yo, Jairo, iba a enlazar la pregunta que ya venía casi a bote, ¿no? Hemos pasado de estudiantes. ¿Cómo es esa decisión de estar seguramente con opciones, como has hablado, o bien con Rivas o bien con estudiantes, de continuar una carrera profesional en España, a irte a Toledo, en este caso Ohio, si no me equivoco? Ohio, ¿no? Sí. ¿Qué te vas que te surge la oportunidad de irte para allá? ¿Cómo Pues, surge el tema? Lo más gracioso de todo es que yo ya tenía ofertas antes de cuando jugamos el europeo de mi edad de ese año. También lo hice bastante bien. Como equipo no lo hicimos tan bien, que eso siempre me va a fastidiar bastante porque eso es mucho más importante que lo que haga uno. Pero la verdad es que yo personalmente jugué bastante bien y tuve bastantes ofertas de universidades americanas, pero es lo que te digo, en aquella época yo me escribía gente rara en Facebook y yo no respondía. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y más en inglés, ¿sabes? Como que... Y en mi cabeza estaba siempre quedarme en Europa o en España. Nunca me había planteado al 100% lo que era ir a Estados Unidos, lo que era una universidad americana. No era lo normal. Nosotras, tanto yo creo que la edad del 92, 93 y 94 fuimos un poco los pioneros que empezamos a irnos para allá y luego empezó el boom también con las redes sociales, las agencias y demás. Como he explicado, como os he contado un poquito, antes era muy cerrado el mercado, es decir, íbamos únicamente las jugadoras que estábamos en equipo nacional. ¿Por qué? Porque podían venir los recruiters o los entrenadores de otras universidades a verte y te contactaban. De hecho, yo recuerdo de andar por el pabellón y de irnos a sentar a ver otros equipos y ves a los entrenadores con la típica emblema de la universidad o el escudo y con tus caras y con lo que hago yo ahora, pues con el roster de las jugadoras y ver cosas en tu cara o de otras selecciones. Entonces, así era. Entonces te contactaban por Facebook. ¿Qué pasa? A mí mis padres siempre me habían dicho, oye, pues si alguien que no conoces te contacta por Facebook, no contestes. Y yo todavía tengo en mi inbox del Facebook, si os puedo enseñar, universidades contactándome, ofreciéndome ir a visitar la universidad, pero yo ni lo leí. O sea, la mitad ni la respondí. Con eso te lo digo todo. ¿Qué pasa? Yo estoy en el ESTU y es verdad que quema un poco el tema de no poder estudiar y jugar. Es decir, en el tema femenino, todo el mundo lo sabemos, aquí las cosas hay que hablarlas pronto y claro, todavía estamos un poquito años luz, no pasa nada, se está mejorando, creo que el Valencia tiene proyectos maravillosos, creo que hay muchos equipos que están, pues eso, remando para que sea mejor, pero estamos todavía atrás. Y en aquella época era peor, es decir, no podías estudiar, muchos de los profesores no entendían que viajaras con el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Quema. Al jugador le quema. Sobre todo a mí, que en ese caso yo no quería dejar de estudiar, yo quería tener siempre un plan B, un plan C. Yo soy muy así, o sea, yo tengo que tener planes. Entonces me surge la posibilidad, una compañera mía, Imaza Noguera, se va a la Universidad de Toledo. Esto es late August, o sea, final de agosto, ya los equipos están casi cerrados. Yo estoy en medio de conversaciones que no, en aquella época, no sé si ahora se sigue haciendo, pero pedían los derechos de formación, que si quiero tanta pasta por esta jugadora, porque ha estado tantos años en la selección, tantos años en la selección de Madrid, no sé qué, no sé cuántos, a una niña de 17 años le quema, porque no sabes, no entiendes, no entiendes cosas de números. Yo en esa época yo solo quería jugar al baloncesto, ser feliz y pasarlo bien. Entonces ese tema me quema. ¿Qué pasa? Me surge la posibilidad, fue como un poco en el último momento de decir, oye, pues la Universidad de Toledo necesita una jugadora un poco de mi perfil, entonces voy a visitar la universidad. ¿Qué pasa? Yo no tenía la beca ya, es decir, a mí no me habían dicho, tú tienes la beca, yo había cerrado todas mis posibilidades con los otros equipos que, por ejemplo, Syracuse me había contactado, University of Illinois, o sea, estoy hablando de universidades muy buenas, con entrenadores muy buenos que yo también estoy dando exclusivas, esto no lo sabe nadie. O sea, yo esto no lo he contado a nadie, soy muy personal con estas cosas porque no creo que sea, pero me apetece que la gente sepa esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no digo nada, no les contesto, digo, oye, yo me quedo a jugar profesional, etcétera. Obviamente ellos dicen que, pues chao, obviamente, y se buscan otras jugadoras.
Y no me queda otra posibilidad que, oye, pues mira, estamos buscando una jugada de mi perfil, pero me dice la universidad que no me conocen lo suficiente y que me tienen que ver en persona. Pues en esa época Marta Zurro jugaba conmigo, muy amiga mía, la quiero mucho, le mando un beso enorme desde aquí. Mi mentora, una crack de persona, se fue conmigo. De hecho, era la primera vez que yo iba a Estados Unidos, yo no tenía ni idea de cómo, o sea, sabes inglés, pero ¿me entiendes? Inglés del colegio, hello, how are you? Y así hablaba yo antes. Y nada, nos vamos allí y tenía... Como yo ahora. Y la historia es, de hecho, hay un artículo en Toledo Blade que salió, que si lo queréis ver y corroborar lo que os estoy contando, que lo que digo es verdad, voy para allá con ella sola y tengo un entrenamiento para convencerles de que, pues, que quiero, o sea, que tengo el nivel o la categoría que necesitan para jugar. Bueno, pues fueron, imagínate, viajar, recuerdo que fue un sábado, llego a las, pues eso, con el jet lag, a las 9 de la noche en Toledo. Tengo que ir desde Detroit conduciendo hasta Toledo. Imagínate, Marta y yo, que tampoco sabía mucho inglés, pues ahí estábamos. Y llegamos al hotel, etcétera, etcétera. Entrenamiento a las 7 de la mañana. Entrenamiento a las 7 de la mañana, de 7 a, pues fue de 9, 3 horas o así. Pues de todo hicimos. Me trajeron al equipo del año pasado que habían ganado el WNIT, que es el segundo torneo más importante de la NCAA. No sé si lo sabéis, pero os lo cuento. Jugadoras espectaculares. Y bueno, pues tenía que jugar uno contra ellas. Trajeron a chicos de entrenamientos también. O sea, tenía que hacer uno contra los tíos que eran tíos. Y yo nunca había entrenado contra chicos antes. Partidos y tal. Entonces recuerdo que uno de los partidos, en uno de los scrimmages que estábamos haciendo, me empieza a entrar como ganas de vomitar. O sea, me muero. O sea, me mareo, me muero. Pero digo, no, Elena, no puedes hacer que se te note. Entonces, recuerdo mirar a Marta y decirle a Marta, tengo que irme un segundo. Entonces, en uno de los parones que hicimos para beber agua, recuerdo de sprintar en el pabellón que estábamos, bueno, en la arena, que era enorme. Recuerdo de sprintar las escaleras, ir hasta arriba y vomitar. O sea, vomitar, te estoy diciendo vomitar, echarlo todo. Y yo, madre mía, ¿cómo coño voy a jugar yo ahora? Nos quedaban todavía partidos por hacer. Digo, yo, ¿cómo coño lo voy a hacer? Vale, pues me limpio tal, bebo aguas, bajo las escaleras y me viene la entrenadora y me dice, oye, que si realmente no puedes, pues que no sigas. Y le dije, y bueno, y me salió del corazón, yo soy muy sincera y os lo he dicho, yo no hablo con pelos en la lengua. Le dije, mira, no he venido hasta aquí, no me he hecho un viaje de esto para no seguir jugando. Y entonces, no sé de dónde saqué las fuerzas, pero seguí jugando, pero encontrándome, pues, no muy bien. La verdad es que he de decir que lo hice bien, yo creo, o sea, y también creo que demostré, pues, que realmente quería estar allí, quería, pues, eso, que me dieran la oportunidad si quisieran, etcétera. Y nada, pues después de eso, unos días después, me llama la entrenadora y me dice, oye, que nos has gustado un montón, eres súper técnica, nos gusta mucho cómo tiras, no tenemos a alguien que tire como tú. Y lo que más me ha gustado es pues que you have not given up, o sea, que no te has dado por vencida, te encontrabas un poquito mal, que lo entienden perfectamente, o sea, saben perfectamente que llegué el día anterior y que me habían puesto un entrenamiento a las 7 de la mañana, que es inhumano, teniendo jet lag y de todo, pero que pues eso, me ofrecieron la beca y así es como yo llegué a Toledo, Ohio. Esa es la historia. Estoy viendo, Elena, nos estás contando muchas historias. Reliquias que no sabe mucha gente, reliquias. Nos lo hemos, esto de tomarse algo en el bar, como te habíamos explicado antes de la entrevista. Te lo he dicho, ¿ves? Esto cuando te dan 2 birritas ya empiezas a contar la verdad, ¿ves? Pues ya está, sin birrita. Claro. Oye, y ya que estamos cronológicamente, ¿de acuerdo? Así es como llegas a Toledo. En Toledo no lo haces mal, lo haces, yo creo que a un nivel bastante aceptable. Es que he tenido mala suerte, Jairo, es que eso es lo que digo. Yo he tenido bastante mala suerte con las lesiones. De hecho, yo iba a empezar como rookie, yo iba a ser starter como rookie, que es muy complicado. De hecho, te estoy diciendo que mi pretemporada
Y no es por decirte aquí que soy la mejor, porque yo nunca me he creído la mejor, pero estaba jugando a un nivel de verdad exagerado, de decir, da igual que me pongas delante, que es que da igual. O sea, yo tenía unas ganas de salir un poco también de Madrid y de probarme en otros sitios, que no se me conociera de nada. Yo estaba un poco quemada. También, pues la gente habla mucho y esa es otra cosa que me gustaría hacer hincapié. En aquel entonces no se ayudaba mucho al jugador con el tema mental, no se ayudaba. Yo no he tenido esa ayuda y en mi casa, por suerte o por desgracia, mis padres tampoco tenían mucha idea de tema deportivo así de alto nivel, etcétera. ¿Me entiendes? Yo digo como un boom muy rápido y desde muy pequeña. Y sí que es verdad pues que en eso del época había forums y de todo y la gente te decía, pues tenías un mal partido y que si estás gorda, que si no estás en tu nivel, que qué haces, cómo te vas a Estados Unidos, cómo estás en estudiantes, pero sí, que qué mal. O sea, te decían muchas cosas y para una persona que en mi caso, que yo he tenido mucho trabajo que hacer personal, obviamente, yo soy una persona muy perfeccionista y muy detallista, eso puede ser muy negativo. Entonces yo lo trabajo mucho con mis jugadoras. No idealices, no pongas expectativas falsas tanto de lo que te dicen otras personas como tuyas, vive el proceso. Y eso es una cosa que ahora se trabaja mucho, que se está hablando más con todo el tema de pues, Simone Biles, la tenista famosa esta también, o sea, se está hablando mucho más de estas cosas, pero esto lleva pasando y nos pasa a todos y sigue sucediendo, o sea, no, y a mí como entrenadora me sigue sucediendo a veces, o sea, yo soy joven para ser entrenadora también. Entonces, ese tema me quemó muchísimo. Pues eso, que te estén todo el rato cuchicheando, que toda cosa que hagas, que si miras mal a una ya eres lo peor. O sea, y yo solo era una niña que le gustaba el básquet, que estaba enamorada del esto desde muy pequeña y que solo quería intentar ser la mejor y que mi equipo ganara. O sea, ¿me entiendes? Esa era y una persona muy, muy, muy perfeccionista. Es decir, yo me machacaba muchísimo. ¿Qué pasa cuando yo voy a Toledo? Súper bien, o sea, increíble, veo otro mundo, conozco otro tipo de baloncesto, otro tipo de hacer cosas, que es una cosa, también fue un shock al principio, o sea, me costó, pero luego cuando empiezas a acomodarte, pues yo iba a ser titular. ¿Qué pasa? Me lesiono dos entrenamientos antes del partido de exhibición que teníamos. Me disloco el codo, o sea, se me sale el codo y tengo una lesión bastante fuerte en el codo derecho, que es mi codo de la mano tiradora, de mi mano dominante. Estoy fuera mucho tiempo y a partir de ahí ya, tanto mentalmente como en la manera que los entrenadores te ven, es un poquito diferente. Es decir, yo lo entiendo, coges a una jugadora que no la conoces mucho, le das la oportunidad, te demuestra que vale, que mola, que tal, pero coge y se lesiona. Entonces, ¿qué pasa? Encima del codo derecho. Entonces, yo te enseño fotos de cuando yo tenía que jugar, cuando yo me recuperé más o menos, yo jugaba con a ver si me ves el brazo aquí, yo jugaba con el típico que llaman ahí brace de metal, como si fuera, no sé si lo habéis visto cuando la gente se opera del ACL. Perdona, hay palabras que me salen en inglés, lo siento, no lo hago aposta ni por fliparme. La triada, ¿no? La triada de los... Sí, o cuando te rompes el cruzado. El cruzado. Pues yo tenía desde el principio del hombro, desde aquí hasta aquí, más o menos, de metal, con la típica ruedita aquí, y solo me dejaban extender el brazo para que lo veas. Imagínate el tiro, pues tú extiendes ahora hasta arriba, ¿no? Pues a mí solo se me extendía hasta aquí. O sea, yo podía tirar así. Este era mi follow-through con el brace que yo tenía. Cambio total, entonces, ¿no? De tiro. Cambio total y de bote. O sea, imagínate botar el balón y no puedes extender, que yo hablo mucho de cuando yo entreno a mis jugadoras y tal, yo hablo mucho de la extensión de codos, de mantener el balón fuera del cuerpo, es decir, como tipo Sergio Rodríguez, tipo Calderón, etcétera, etcétera, pues fuera del cuerpo, ¿no? Pues no podía. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso a mí una vez que yo me estoy recuperando, no puedo tirar de lejos, tengo que tener el codo aquí pegado al cuerpo, pierdo movilidad, todo el músculo del brazo hasta luego, o sea, todo el antebrazo, que esto es importantísimo, movilidad de muñeca y de hombro, porque pesaba mucho, entonces yo acababa con el hombro así, ¿sabes? Entonces, claro, eso hizo muchísima mella y mi segundo año, digo, joder, me recupero, decido entrenar mucho en verano, me llaman para la selección en la sub-20,
lesión muy heavy, que esto tampoco lo sabe mucha gente, lesión muy heavy en la planta, me rompo la fascitis plantar en verano. No puedo ir a la sub-20 con mi edad, me ofrecen quedarme con el equipo y yo les digo, mira, creo que no es justo, no puedo competir, por suerte yo ya he estado en la sub-20, prefiero darle la oportunidad a alguien que pueda jugar al 100% y yo no estar a medio gas sin poder jugar porque a mí me va a doler no poder jugar, ¿entiendes? Prefiero que alguien que pueda jugar al 100%, que viva la experiencia y yo me recupero y continúo con mi mejora física, porque yo no estaba bien. Venía de lo del codo y luego voy y me lesiono de la fascitis plantar del pie derecho. O sea, nada más me la rompo. O sea, me la rompo y no podía caminar. Sé lo que es, por desgracia sé lo que es. ¿Qué pasa? Tengo muy mala suerte en ese sentido, que es lo que aludía al principio. No he tenido mucha suerte allí en los 2 primeros años en Estados Unidos y a mí, por ejemplo, lo de la selección me dolió muchísimo. Para mí, ser representante de la selección española es lo más de lo más. Supongo que para todo el jugador es como la epítome de tu trabajo y para mí tener mi país, que yo adoro España, con lo bueno y con lo malo, no me meto en temas de política. Yo como país de gente, cultura, todo lo amo, me encanta y pues para mí fue un palo muy heavy, me costó mucho, pues me hubiera encantado tener un psicólogo deportivo para que me ayudara también y yo creo que mi tema físico ha sido mucho de aquí, de también un poco mental, ¿no? Vuelvo a Toledo 1 mes y medio antes para recuperarme, todo va bien, bien, bien y me empieza un dolor muy heavy en la muela. O sea, horrible, horrible. Me sacan las muelas del juicio, no me lo hace un cirujano, de hecho me meten en el hospital porque me levanto una mañana, pierdo la conciencia, me meten en un hospital, me tienen que operar de urgencia, me está bajando, o sea, imagínate mi cara, lado derecho, imagínate como una bola aquí y una bola aquí, me levanto y me veo así en el espejo. Voy al hospital, me meten de urgencia, de hecho las cosas de dientes son muy graves, por eso probablemente me dijeron que probablemente me había roto probablemente la fascitis por problemas bucales, porque yo tenía dolor en la boca, pero no sabía qué era. Me operan de urgencia 2 veces y casi me muero, o sea, es decir, la infección me estaba bajando al pulmón y el cirujano me dijo, Elena, gracias a Dios que te han traído en ambulancia, porque si no, la podías haber palmado. Imagínate mis padres, yo pierdo, pues imagínate, en una semana pierdo como 10 kilos, fácil, no podía comer. Y ya, pues obviamente, pues ese año, pues muy complicado, tanto físicamente como todo, tanto mi cabeza como yo no estábamos, yo me planteé dejar el baloncesto, o sea, yo vuelvo a casa, me ofrecen Divisiones 1 transferirme y tal, digo, no quiero saber nada, me vuelvo a casa, necesito estar en casa y estoy 1 mes en casa, literal, sin salir, intentando pues recapacitar. ¿Me están enviando señales de que no siga jugando? ¿Qué cojones está pasando? O sea, una cosa que te dedicas desde tan pequeña, que le has dedicado tanto esfuerzo, tanto cariño, yo me considero una persona súper positiva, súper dicharachera y me convertí en lo contrario, o sea, en una persona triste, negativa. Yo soy una persona que hablo, que voy, que vengo, que me puedes decir cualquier cosa, que te puedes meter conmigo, que me río, ¿qué tal? Pues no, totalmente lo contrario. Y entonces, Marta Zurro y su marido en aquella época, FJ, muy amigos míos que les quiero con locura, y Joe Arlaucas, que es muy amigo mío, estaba haciendo un campus en Tui, en Galicia. Venga, Elena, vente, solo para chicos, ¿eh? Y yo no lo sé, no me encuentro bien, yo creo que quiero dejar el baloncesto, esto para mí no es, claramente, me pasa de todo, yo me intento cuidar, como bien, no salgo, entreno, estiro, me dedico, no he ido a viajes por quedarme en Madrid entrenando, no entiendo. Y me convencen y voy al campus de Galicia en Tui y me lo empiezo a pasar muy bien otra vez, me encuentro bien, físicamente obviamente teníamos el equipo pro y bueno, pues con jugadores que juegan en Leboro, en Le Plata, etcétera, como que empiezo a encontrar un poco, y con la ayuda de Joe Arlaucas y de FJ y de Marta, 100%, y de alguien que no he mencionado, Ángel Goñi, que ha estado conmigo desde el principio hasta el final y sigue estando, pues empiezo a encontrar como se dice en América, el groove,
otra vez, que me estoy a gusto y vuelvo a encontrar como la pasión y decido volver a jugar en Estados Unidos y no me quiero ir a División 1 porque me obligan a sentarme un año, es decir, solo tenía un año más de elegibilidad y yo quería jugar 2 más si jugaba. Entonces me empiezo a mirar las ofertas que tenía, porque allí cuando tú te transfieres te meten una cosa que se llama en un de datos que todos los entrenadores tenemos, que se llama el Transfer Portal, y tú ves todos los jugadores que se quieren transferir de División 1, de División 2, de División 3, de NAA y de todo. Entonces te empiezan a mandar correos electrónicos de 1000 universidades. Y entonces yo decía, bueno, como tuve tan mala experiencia, solo me quiero ir a California o a Florida. Yo no me voy al invierno. Yo quiero estar en un sitio feliz con vitamina de Lorenzo, que yo no me voy a ningún lado. Y entonces fue cuando tuve varios equipos de la Sunshine State Conference de División 2 me contactaron, lo busqué obviamente, hice, ahora sí investigué extensivamente a la universidad, porque obviamente hay entrenadores y maneras de jugar que, por ejemplo, para mí la Universidad de Toledo no iba con la manera de jugar que yo tengo, que no pasa nada, cada entrenador tiene su esquema y su manera de jugar, igual que, por ejemplo, Sergio Rodríguez no jugaba muy bien con Ettore Messina porque no le va la estructura de ABC. Yo soy ese tipo de jugadora, a mí no me puedes encajar en una caja y no dejarme ser. Entonces yo me miré muy bien los equipos, qué tipo de baloncesto eran, porque tenemos también una base de datos como jugadores también que se llama Synergy o Haro, y te puedes meter y tú puedes buscar a los equipos y ver cómo juegan, incluso jugadores, estadísticas, de todo. Entonces yo me metí a hacer mi investigación, a ver cómo jugaban estos equipos de Florida que me habían contactado y un par de equipos que me habían contactado de California. Y así es como llegué a la Universidad de Tampa. Esa es la historia. ¿Y Pues qué diferencias? Sobre todo, ¿qué diferencias hay a nivel estructural de trabajo entre divisiones, ¿no? Tú que has vivido ya 2 divisiones, lo que hablábamos antes de que hay mucha diferencia de división dentro de una división entre las 3 divisiones. Yo también sigo un poco la NAIA desde fuera, sobre todo a nivel resultados. No conozco a tanto jugador, pero sé que tiene una función también, ¿no? Sí, la mayor diferencia entre División 1 y División 2 no es la calidad del jugador, es el tamaño. Es decir, las jugadoras son, si tú ves el Power 5, o sea, si tú ves a South Carolina, las jugadoras son de estilo liga femenina aquí. O sea, es decir, ya son jugadoras muy altas. Tenemos a pivots, pues eso, de 2 metros, 1,98, 1,95. O sea, hablamos de un poco de tamaño. En cuanto a la calidad de juego, no hay ninguna diferencia. Obviamente no es lo mismo jugar en una Power 5 de División 1 que en una Mid-Major, que en una Low-Level División 1, y no es lo mismo en División 2 jugar en una, como yo llamo, que ese es mi término, que es para que la gente entienda equiparativamente a División 1, una Power 5 de División 2, que jugar en una Mid-Level División 2 que en una Low-Level División 2 o División 3 o NAIA. O sea, al final, una Mid-Major y una Low-Level, salvo que la Mid-Major sea top, que hay algunas que son un poquillo más top, una High-Level División 2 puede ganar fácilmente a una Mid-Major División 1. Y eso es así. Y muchas de las universidades, de hecho nosotros en la Universidad de Tampa jugamos contra Florida Gulf Coast. Muchos partidos de exhibición porque nos pilla cerca. Fun fact, con mi edad, o sea, cuando yo jugaba como junior, cuando mi primer año que yo me fui a la Universidad de Tampa, nosotros jugamos contra Florida Gulf Coast y ganamos a Florida Gulf Coast. Y estamos hablando de una universidad que acaba de ganar ahora, no sé si habéis visto contra quién han ganado, que fue un upset que flipas, creo que fue contra UM o alguien así. Entonces, al final, no recuerdo exactamente contra quién ganaron, pero hubo un upset que además lo hablamos un montón entre los entrenadores. Al final, el caso que pasa mucho con la división de High Level División 2 es que reclutamos a muchas transfers de División 1. Como en mi caso, en mi año junior, teníamos 7 transfers de División 1.
¿Qué pasa? Que al final el nivel en muchas de estas divisiones, sobre todo, por ejemplo, en mi conferencia o en la South Region nuestra, o incluso en la región de Ashland y estas universidades que están en el norte de Estados Unidos, son muy buenas universidades, pero no se habla del tema porque todo el mundo es División 1, División 1, División 1. Ojo, no estoy diciendo que si te llamo una Power 5 no te vayas a una Power 5. Yo lo único que digo es que hagas tu investigación y veas bien dónde está localizada, qué tal entrenamientos los entrenadores son, cuál es el turnover de entrenadores, es decir, en División 1 los entrenadores cambian así cada año, cuántas jugadoras se van, cuántas jugadoras vienen, qué tipo de jugadoras fichan, cómo es la cultura dentro de la universidad. O sea, hay muchas cosas que mirar, porque al final, lo que he dicho antes, el jugador tiene que jugar, o sea, no tiene que estar sentado en un banquillo, y al final es lo que a ti te venga bien como jugador y qué tipo de entrenador y qué tipo de estilo de juego necesitas tú para estar cómodo y para ser la mejor versión de ti. Entonces, mucha gente no sabe esto. Y la gran diferencia, chicos, entre División 1 y División 2, la mayoría de las veces, salvo las Power 5, es el dinero que la universidad avala a la parte atlética. Es decir, en División 1 tú tienes que tener un doctor propio, un fisio propio, tienes que tener 7 personas en el staff, tienes que dar 12 becas completas 100%, depende también de la universidad, etcétera. Entra en juego el Title IX, que significa igualdad de equipos femeninos que masculinos, igual número de atletas femeninos que masculinos, quizá a veces un poquito más de femeninos. Normalmente las División 1 tienen fútbol americano, las División 2 normalmente, por ejemplo, en mi universidad tenemos lacrosse, teníamos fútbol americano, decidió quitarlo el último presidente que hemos tenido y tenemos lacrosse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tampa tiene los Buccaneers, que son el equipo profesional de fútbol americano, entonces vio que necesitábamos más lacrosse. Pero, por ejemplo, el equipo del SID Office, que no sé si es lo que es el Sports Information Department, también tiene que tener un número de gente. O sea, es decir, no solo es el título de División 1 y División 2, hay que ver el total. De hecho, mi universidad nos han ofrecido muchas veces ir a División 1 y hemos dicho que no, porque uno, quizá competitivamente no nos conviene porque nosotros somos un Power 5, o sea, en los últimos 20 años hemos sido top 10 de la nación. El año pasado quedamos top 4, este año estamos top 7. Cuando yo jugaba quedamos top 9, me parece, y demás. O sea, no nos interesa. Y luego a nuestro presidente lo que le interesa es más la parte académica y dar mucho más dinero al tema académico porque, por ejemplo, también eso importa. Hay jugadores que a lo mejor eso importa. Muchísimo. ¿Sabes? No es lo mismo graduarte de una universidad de no sé, perdido la mano de Dios, que por ejemplo en mi universidad de Tampa es top 25 académicamente en la nación, que eso no va por División 1 y División 2, y si tú vas al Business School de la Universidad de Tampa está más alto que Harvard y Yale. Tiene más acreditación que Harvard y Yale, y eso la gente no lo sabe. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Por eso yo siempre recomiendo investigar qué es lo que más te importa. No es lo mismo graduarte, incluso si te quieres quedar, no es lo mismo graduarte en la Universidad de Tampa que en la Universidad por ejemplo, en la Universidad de Harvard, que es una universidad espectacular, que en la Universidad, yo qué sé, de Chicago en medio de la nada. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Elena, hay una pregunta obligada que queremos hacer, pero la voy a intentar hacer de manera diferente. La pregunta en sí es, bueno, tu decisión, ¿no? Tras esos 2 años en Tampa de, digamos, dejar el baloncesto como jugadora y pasar a ser entrenadora. Pero me gustaría unirlo también con la figura de Tom Jesse, porque claro, Tom Jesse fue tu head coach, lleva más de 20 años en la Universidad de Tampa, fue tu head coach, supongo que fue de los que te reclutó, ¿no? De Toledo para moverte a Tampa. Y no sé también qué importancia tiene en ese paso después de acabar la universidad para convertirte en graduate assistant, si bien recuerdo, ¿no? Ponme el balance de ambos, Tom Jesse y esa decisión que tomaste. Es gracioso que lo menciones porque cuando yo me voy de la universidad, de hecho estoy ya hablando con un par de equipos en Liga Femenina
en España. Concretamente estaba hablando con la SEU, con Zamora, un poquito con el ESTU, pero no tenía ganas de volver al ESTU. Estaba hablando con un par de equipos, uno en Holanda, otro equipo en Inglaterra, porque quizá me apetecía, pues eso, quizás sacarme el máster en Inglaterra. El baloncesto no es tan bueno, pero te dan la posibilidad de estudiar el máster mientras juegas, y luego ya pues yo tenía idea pues de continuar en España o donde fuera en Europa. Yo en ese verano me voy a África con mi familia y a mí me diagnostican, otra vez, no he tenido mucha suerte con las lesiones, tendinitis crónica en ambos tendones aquíleos y bursitis crónica. Es decir, yo mi año senior lo juego coja. O sea, coja y teniendo que tomarme ibuprofeno, pues yo me tomaba 8 tipos de painkillers para poder entrenar. Entonces yo digo, tengo 23, 24 años, no puedo seguir así. Tengo una conversación con mis padres, estoy andando en el safari en África y no puedo andar más de 10 minutos seguidos. O sea, esa es la realidad. Entonces, coincidencialmente, a mí, Tom, coach Jesse, muchas veces yo era como su uña y carne, es decir, yo me metía a hablar con él de todo, me gustaba entender por qué hacía ciertas cosas, por qué hacíamos este ejercicio. Yo era muy preguntona, me gustaba entender un poco para saber muy bien cómo llevar el equipo, porque yo solo iba a jugar 2 años. Entonces yo tenía ganas, pues eso, de ganar, y de hecho ganamos y tal, y tenía ganas de... O sea, me había vuelto mi pasión de cómo era yo. Yo siempre he sido muy preguntona, me encanta entender la cabeza del entrenador. ¿Por qué haces esto? Cuéntame. Joder, ¿por qué el pie aquí no aquí? Jo, qué bien, ¿sabes? Yo hacía eso. Entonces siempre me había dicho, ¿y tú no quieres ser entrenadora? Y yo, ¿qué dices? Yo quiero jugar hasta que pueda. Siempre me había dicho que no había visto a nadie, tanto incluso cuando yo traía pues a las freshman conmigo o a las nuevas jugadoras, que yo les decía, venía a entrenar conmigo, pues me gustaba como entrenar juntas y ayudarlas, etcétera. Siempre he sido una persona que me gusta ayudar mucho, y mucho de mi felicidad viene de ayudar al prójimo, y sobre todo con el básquet, que me enamora. Y entonces me escribe un mensaje un día, yo vuelvo a Madrid, yo estaba entrenando, de hecho, yo entrenaba con Carlos Martínez y Sandra Iberavide todos los veranos, y con Ángel Goñi, y Carlos, obviamente, tengo una conversación con Carlos, que era mi prepa y también era fisio, y le digo, Carlos, es que no puedo entrenar 2 días seguidos, es que hacíamos doble sesión, físico por la mañana y balón por la tarde, y no podía entrenar más de 2 días seguidos porque tenía unos bultos en los aquiles de no parar, de no haber parado, de no haber dicho descansa. Entonces, claro, digo, ¿qué hago? Entonces me escribe el coach, y después de pensármelo como 2 semanas, digo, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me recupero aquí? ¿Puedo irme allí? Me ofrece el máster, sacarme el máster gratis y trabajar y ver si me mola mientras me recupero, porque allí había un fisio muy bueno y unos doctores muy buenos, que tenían una máquina de estas que te recuperan, que se llama Neurobeat, que te hacen como una cosa que aquí no existía todavía. Entonces digo, bueno, me dan un máster gratis, veo si me mola realmente ser entrenadora, porque no lo sé, o sea, nunca me lo había planteado. Siempre me ha encantado el básquet, siempre he visto el básquet muy estilo entrenador, de por qué hacen un bloqueo aquí o tal o no sé qué, pero nunca me había planteado ser entrenadora. Yo siempre quería ver, pues eso, jugar, ¿no? Porque mi sueño siempre había sido jugar en los Juegos Olímpicos. Ese era mi top desde que tengo 0 años de vida, creo. Y nada, pues decido irme y me recupero allí, me empiezo a encontrar mucho mejor. Obviamente estoy parada un tiempo, pero veo que me mola el tema de ser entrenadora, o sea, me enamoró, pero yo seguía con en la cabeza de yo quiero jugar, yo he venido aquí a sacarme el máster, a recuperarme, pero yo continúo con conversaciones con entrenadores de aquí, de hecho con Leganés, etcétera. O sea, cuando estaban Antonio Pernas, estoy teniendo conversaciones con él, me ha entrenado a mí desde muy chiquitita también, también le mando un saludo muy fuerte. O sea, yo tengo eso en la cabeza. ¿Qué me pasa? Me gradúo, estoy ya decidida que voy a volver a España, a la vez estoy aplicando a trabajos en Estados Unidos por si acaso. Yo siempre tengo varios planes, por si las moscas. Y nada, estoy entrenando, me encuentro muy bien, me noto que me siento súper bien, tal. Yo estoy, de hecho, también entrenadora en un sitio que se llama Hoopworks, que era
como los típicos campos estos que han abierto ahora donde hay las máquinas de tiro. Yo entreno a jugadores tanto pros como niños pequeños. Estoy haciendo un poco de todo para ver si me gusta de verdad. Y me encanta, pero yo quiero jugar. Entonces tengo un entrenador que me está entrenando todos los días y en uno de los entrenamientos, esto fue justo antes de que cayera el COVID, hago un jab step y mi Aquiles se va a tomar por culo. Y entonces ahí... Con lo que conlleva, ¿no? Y claro, yo tenía más cosas. Yo tenía una cosa que se llama la deformidad de Haglund en el hueso, por eso yo tenía mucho dolor y nadie sabía por qué. Tenía, pues eso, de todo en el pie. O sea, la operación fue 2 horas y media, casi 3. Y bueno, me fastidio, me lo rompo parcial. Pero claro, como tengo también la bursitis crónica, el tema del hueso, etcétera, pues voy a un especialista de aquileo, me hacen la resonancia. De hecho, al principio me iba a tener que operar de los dos, de hecho tengo conversaciones con Jaime Fernández porque veo que tuvo lo mismo, él jugó en el esto conmigo, o sea, no somos amigos, pero tenemos relación de jugador tal, y le escribo y le digo, Jaime, ¿te puedo llamar? Me gustaría saber cómo te ha ido la operación, me está pasando algo similar que a ti. O sea, tengo los dos Aquiles fatal, pero el izquierdo obviamente ya me lo he jodido, o sea, el izquierdo me lo tengo que hacer, pero no sé si hacerme el derecho a la vez. Pero claro, yo no tenía mi familia porque cerraron los países. O sea, yo me operé justo antes de que empezara el COVID, en julio, el 8 de julio del 2020 me opero. Y entonces ahí fue cuando dije, son 2 años que no se sabe qué va a pasar, está cerrado el borde, no sé qué hago, me vuelvo a casa, me opero ahí, me quedo en casa de mis padres, los pobres todos en una comuna, o me quedo aquí que vivo sola, tengo espacio, que sí, que va a ser una putada operarme sola en medio de una pandemia y recuperarme sola, pero algo tengo que hacer. Entonces justo me cogen de un trabajo allí en Estados Unidos, me ofrecen la posibilidad de darme la green card y a la vez obviamente los equipos allí no juegan, en la universidad se separan, los equipos no juegan y entonces me opero del Aquiles y me recupero allí un año. Digo, bueno, pues si me recupero y veo que la pandemia para, pues en mi cabeza digo, pues sí, pues a lo mejor puedo irme incluso no a Liga Femenina, pero empezar un poco de cero o entrenar solo con algún equipo y ver si me mola, etcétera. Pero obviamente la pandemia son 2 años. Y digo, yo lo que no voy a volverme es a España sin trabajo, sin casa, a molestar a mis padres, que obviamente para ellos no es molestia, pero para mí, en mi caso, me sentía así y yo ya había sido independiente muchos años. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, yo me recupero y... No, dime. Te iba a decir, Elena, el destino tomó una decisión por ti, básicamente. Básicamente, sí. Y obviamente han pasado, y esto soy sincera y hablo sin pelos en la lengua, han pasado muchos años en los que yo he tenido un problema de identidad. Es decir, a mí me preguntan, Elena, ¿quién eres? Ahora, gracias a Dios, he encontrado, si la vida te da limones, tú haces limonada, y ya sé exactamente quién soy, lo que quiero y cómo lo quiero, pero yo había tenido clarísimo desde los 4 años lo que quería, ¿sabes? Y de repente empiezas a notar que todo te sale, por lo que sea, negativo y tú no sabes por qué, y yo paso desde el 2020 hasta el 2022 con una crisis existencial de decir, ¿quién soy? ¿Qué hago? Si yo, para mí, el baloncesto es mi vida, es mi... O sea, se me pone la piel de gallina. ¿Qué hago? Estoy sola en medio de una puta pandemia, en medio de Estados Unidos, me he venido aquí con un sueño y ahora todo esto se me ha ido a la mierda. O sea, estoy hablando de verdad, así fue. Y entonces me recupero, empiezo a ver la luz, obviamente, y dices, hostia, Elena, ¿y por qué no le das una oportunidad a ser entrenadora asistente de verdad? ¿Por qué no te ha molado ser GA, que no es lo mismo, que es un poquito diferente ser GA, pero oye, ¿por qué no? O sea, tu trabajo te permite, yo tengo un trabajo ahora también, o sea, allí tu trabajo te permite hacer las dos cosas, ¿por qué no te das la oportunidad de ver si realmente disfrutas siendo entrenadora? Entonces, el año pasado, obviamente, el coach también me llamó, obviamente estaba
atento a cómo estaba yo, cómo evolucionaba, porque obviamente yo no quería volver con duda. Yo quería, si yo iba a ser entrenadora, quería ser entrenadora de verdad, sabiendo, porque yo si hago algo, lo hago al 500, no lo hago a mitad. Y lo gracioso es que incluso el año pasado, cuando vine en Navidad, entrené con Leganés un par de veces y me sentí súper bien. O sea, que si yo quisiera ahora, no estoy diciendo que estoy al nivel que estaba antes, ni mucho menos, porque no es así, pero incluso ahora, en cuanto a lectura de juego, visión de juego, entender el baloncesto, entiendo mucho más baloncesto que lo que entendía ahora. Y bueno, y el tiro y eso no se pierde porque yo sigo entrenando, yo sigo haciendo mis cosas, o sea, no he parado. Pero obviamente la capacidad de juego y de competición se pierde, no es lo mismo. Y bueno, y así es como surgió el tema de volver a ser asistente y aquí estamos. Y me he enamorado, me encanta. He vuelto a encontrar mi pasión, o sea, mi método de vida, ¿no? Es decir, una meta que tienes tú o sea, un proyecto de vida. Quiero decir, quizás estuve como 2 años, 3 años, incluso cuando me operé, pues diría que es desde que me lesioné, pues casi 2 años y medio sin saber qué hacer con mi vida. Es decir, te cambia todo por completo. Mi muletilla era, Elena, ¿qué eres? ¿Jugadora profesional de baloncesto o jugadora de baloncesto? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y de repente te cambia, pues, ¿qué haces? ¿Qué hago? Oye, un poco una lección de vida también, Elena, lo que nos estás contando. Esto es una curiosidad, porque me ha hecho recordar tu historia. Yo tenía un amigo, yo no sé si te lo he contado, de hecho, yo vivo aquí en Londres, en Inglaterra, y me eché un amigo aquí que era un poco más mayor que yo, y al hilo de lo que has contado, de la crisis de identidad, y me acuerdo que él tenía un problema de ansiedad, y él siempre me decía, Jairo, me río, pero es algo que me quedo para mí, que a lo mejor, ya que estamos hablando de este tema, él siempre me dijo, el paso más difícil en la vida es siempre cuando te das cuenta de que tus sueños de pequeño o de joven no se van a cumplir. Y él siempre me decía me dijo que tuvo una crisis de identidad cuando él se dio cuenta de que lo que él pensaba y quería ser, se dio cuenta, lo que has dicho tú, que la vida te da otra ruta y cógela. Cuesta, Sí, es que cuesta ahí lo de muchísimo. eso, seguro que a Elena como entrenadora le ayudará mucho a reforzar mentalmente a sus jugadoras. Porque al final Claro. esos palos palos o obstáculos que te enfrentan son al final porque y seguramente que a ella le pasa que muchas de sus jugadoras cuando hable con ellas y pregunten le dirán, no, claro, yo quiero estar en la Women NBA, ¿no? Está claro, quiero llegar, quiero estar en División 1 y quiero pasar. Y muchas veces la realidad, que tú lo sabes desde fuera, es otra, ¿no? Y claro, yo supongo que Elena, como tú has dicho, Jairo, es una lección que te ayuda porque ahora es lo que estábamos hablando y es una de las preguntas que te quería hacer. Dentro de tus funciones de Tampa, supongo que ya cada vez incorporáis más el reforzamiento mental y fuerza, ¿no? Porque siempre se ha hablado las grandes branquias, las grandes ramas, ¿no? De trabajo técnico, táctico-técnico, físico, pero claro, ahora el mental es súper importante, ¿no? Siempre ha sido, lo que pasa es que no se le da la importancia que le tenías que dar. No, es por eso. Y sí, o sea, a ver, es decir que todavía estamos muy a años luz, es decir que para mi gusto no se trabaja lo suficiente y creo que además allí son mucho más brutos que aquí, esa es mi opinión, si te soy sincera, de 100%. Pero mi labor es esa, o sea, mi labor, yo llevo todo tema de desarrollo individual, yo llevo todo tema de, obviamente, parte estrategia de cara a partidos, scouting, todo lo que hace un entrenador asistente, pero mi labor esencial, que es lo que yo le pedí al entrenador, es decir, si yo trabajo para ti, me gustaría que me dejaras llevar a mí 100% el desarrollo individual del jugador. O sea, me gustaría yo ser la persona que hace los entrenamientos individuales o grupales y la parte técnica la quiero llevar yo. O sea, eso lo tenía clarísimo cuando yo decidí, pues eso, cuando me ofreció la posibilidad de volver. Y bueno, obviamente
tema de staff, pues eso, nos rotamos los scoutings, hacemos un montón de trabajo de estudio del equipo contrario, tanto de integración de jugadas, depende de lo que se necesite, obviamente todo eso, pero para mí lo primordial, y esto es algo que yo cuando ojalá pueda ser entrenadora jefe de algún equipo y tenga mi programa o mi equipo, lo tengo clarísimo que va a suceder todos los días. O sea, la formación individual, tanto técnica, táctica, psicológica y la atención al jugador, pero no dándole todo hecho, es decir, o sea, hay que trabajar para tener tus minutos, pero la atención al jugador es súper importante y escuchar al jugador. Y eso es lo que me gusta hacer a mí. Escucharle para saber de dónde viene, cómo viene y cómo encauzar, porque cada persona es un mundo. Y yo creo que todo esto lo que me ha sucedido a mí parece una historia de drama queen, de joder, me ha pasado de todo, pero al final me ha hecho ser quien soy hoy y me he dado cuenta que los sueños se pueden cumplir de diferentes maneras. Es decir, quizá no he llegado a ser jugadora en los Juegos Olímpicos, que sí lo fui en los Youth Olympics en Finlandia, por eso siempre he querido ir a los Olímpicos porque me alucinó todo y los deportes a mí me encantan, pero no quiere decir que no lo pueda ser entrenadora. ¿Por qué no? Entonces me planteo nuevos retos, nuevas metas y de momento es en Estados Unidos, pero yo nunca cierro la puerta absolutamente nada, porque es que nunca se sabe lo que va a pasar. Si es que al final, o sea, lo único que se controla es el ahora y ni eso. Entonces he aprendido mucho y la persona o jugadora que se fue con 18, 19 años, no tengo nada que ver ahora con lo que soy hoy. Y mucho de eso es gracias a todas estas cosas que me han pasado, que también me han pasado muchas cosas buenas. O sea, hemos hablado un poco de los puntos, de los bajos, pero también ha habido muchos saltos que por eso llevo 11 años allí, ¿me entiendes? Que no solo es que al final la vida deportiva es así. O sea, he jugado al final 22 años al baloncesto, que no está mal. O sea, sí. Que está muy bien. Y gracias a Dios he tenido la posibilidad de jugar pues contra gente muy buena en el nivel más alto, representar a mi país. Entonces yo lo veo también un poco como quizá era lo que me tocaba. Es decir, yo siempre me ha encantado el baloncesto y siempre lo he visto de manera diferente. O sea, yo nunca he visto un partido por verlo. O sea, incluso cuando jugaba. Yo soy una enferma, igual que tú, Jordi, de las estadísticas, de ver qué porcentajes de los equipos. El otro día fui a ver el Madrid-Partizan y estaba todo el rato mirando a ver qué jugadas hacían, grabando un par de jugadas que me habían gustado. Voy a clinics, me veo cosas en YouTube, incluso cuando jugaba. O sea, no solo es ahora porque estoy loca por chupar del básquet y ser mejor como entrenadora, ¿no? Entonces, pues eso. Oye, Elena, ya que estás hablando de la hora, ¿no? Que todo se centra en la hora. Vamos a hablar de la hora de Coach E, como... ¡Coach E! Coach E. Y de Tampa. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Esta temporada 23-24, ¿cuáles son los objetivos del equipo y cuáles son los objetivos de Elena como entrenadora también? ¿Qué estás mejorando? ¿En qué te estás centrando más? ¿Qué participas más? Vale, bueno, como equipo, obviamente la Universidad de Tampa siempre hemos sido top 5 o top 10. Entonces, para nosotros lo normal, o sea, lo que queremos siempre es ganar la conferencia. O sea, si no ganamos, es malo. Es decir, tenemos presión alta de ganar la conferencia porque la llevamos ganando los últimos 6-7 años. Obviamente, el año pasado hicimos historia, ganamos la región y fuimos host de la región, que no había sucedido nunca en el básquet. De hecho, la Universidad de Tampa, por ejemplo, es conocida. El equipo de voleibol femenino han ganado 5 títulos nacionales, el equipo de béisbol ha ganado otros 5. O sea, como departamento atlético, la Universidad de Tampa es muy importante en División 2. Entonces queremos, obviamente, si se puede, ganar el título nacional, que no se ha ganado nunca en la Sunshine State Conference. Ningún equipo de la Sunshine State Conference ha ganado nunca el título nacional. Y, de hecho, tengo la espinita clavada que yo el año pasado íbamos a jugar contra Ashland, que este año han perdido el primer partido desde hace mucho tiempo. Ashland ha sido hasta el momento como el UConn hace unos años en División 1, ¿no? Que siempre ganan y tal. Entonces, mi objetivo como equipo, ojalá que ganemos, obviamente, la conferencia, que ganemos la región otra vez, que es complicado, pero se puede.
Y obviamente, pues el año pasado llegamos al Elite 8, que son los 8 mejores equipos, pues me encantaría llegar a la Final Four, si se puede, y ganarla, obviamente. O sea, eso es siempre nuestra meta. Obviamente no se puede mirar a futuro. Primero hay que ganar la conferencia. Vamos muy bien, hemos tenido un calendario bastante complicado. O sea, de hecho, en noviembre no he estado en casa casi. Hemos jugado en Montana, en Georgia, en Alabama. O sea, hemos jugado, de hecho, nuestro Strength of Schedule, que es la competición que hemos tenido este año, es más alta que el año pasado, para que si, por ejemplo, ganamos, nos favorezca a la hora de los standings una vez que mueves en el March Madness, que es pues eso, la liga de 64 equipos que se hace al final. Y personalmente yo me estoy centrando mucho más en la estrategia de partido. El scouting, de hecho, es algo que he aprendido mucho en esta universidad, que se hace muy, muy bien y muy extensivo. O sea, estudiamos mucho al oponente, somos unos locos de los números, de los datos. De hecho, jugamos números, es decir, si tú tiras 15% de 3, no te vamos a defender en la línea de 3. O sea, de hecho, vamos a esperarte en el tiro libre. O sea, si tú, por ejemplo, yo te veo y veo que el 60% de tus tiros van a la izquierda, pues te vamos a favorecer para que vayas a la derecha. Es decir, miramos mucho y cambiamos mucho las defensas, depende del equipo. Hay otros equipos que son, como decimos allí, true to their story. O sea, si yo juego defensa presionante todo el equipo, me da igual si tiras o no, yo voy a estar presionante todo el partido. Eso no es lo que hacemos nosotros. Jugamos los números mucho. Y eso es lo que yo me estoy centrando ahora más, el tema de la estrategia de partido, y inclusive el entrenador ya me pregunta mucho en los partidos qué jugada quieres o qué deberíamos hacer aquí y allá. Entonces eso requiere una responsabilidad mayor, por ejemplo, que el año pasado, que era mi primer año y tal. Y eso es lo que me estoy centrando ahora, intentar, pues eso, siempre tener las respuestas. Si luego funcionan o no, pues eso ya no depende del entrenador, ¿no? Pero intentar tener la mayor seguridad en cuanto a las respuestas, mirando mucho tanto nuestras jugadas como lo que hace el equipo contrario, ¿no? Y luego, obviamente, llevo todo el tema de desarrollo individual. O sea, yo llevo todos los entrenamientos individuales. De hecho, me despierto a las 5 de la mañana todos los días para entrenar. O sea que... pero me encanta, entonces no importa. Eso es lo que estoy haciendo. Yo tengo una sorpresita para Jairo, que es, lo hemos hablado antes. Lo hemos hablado antes con Elena. Me sorprendió muchísimo. Y ahora verás la infrahistoria de la pregunta, ¿no? Me sorprendió mucho en una entrevista que concediste. Sí. Algo pasó en Ohio. Me dijeron que algo pasó en Ohio. Que aquí donde ves, Jairo, nuestra Elena se presentó a unas pruebas un poquito difíciles, me han dicho, ¿no? Explícaselo tú. Bueno, no, cuando yo llego a Toledo, una de las maneras de entrenar en pretemporada en Toledo, en la Universidad de Toledo, era pues hacer entrenamientos con los Navy SEALs. Entonces, como pretemporada, la famosa portada de marca, la Teniente O'Neill pasa a la reserva. No lo he dicho yo, ¿eh? No lo he dicho yo. No de ahí, yo sabía que... algo he leído. En algún momento iba a salir en la portada del puto marca, la Teniente O'Neill, porque obviamente yo tengo mi carácter y, o sea, yo estoy así de buenas, pero si tengo que cabrearme, me cabreo. Es decir, o sea... bueno, y entonces nada, una de las partes de la manera que tenían en la universidad, muchas universidades lo hacen, es entrenar con los Navy SEALs. Entonces, parte de la pretemporada, es decir, eran creo que una semana o dos, entrenar con los Navy SEALs, y fue pues la hostia. O sea, es que no sé cómo explicártelo. O sea, una locura que yo digo, yo recuerdo el primer entrenamiento, o sea, hablando, ¿te puedo quedar bien y decir, hostia, me lo pasé de puta madre? Pues no. O sea, al principio dije, ¿qué cojones es esto? Yo he venido aquí a jugar a baloncesto y tengo a un entrenador haciéndome estar en marcha mientras habla y decir, ya, cada vez que habla. O sea, nada, nos levantamos pues eso, a las 3:30 de la mañana, nos hacían hacer de todo. Te estoy diciendo, pues, pruebas físicas de ir al lago, hacerte meterte en el agua congelada, rebozarte en la arena para que tu ropa pesara más, que si llevar sacos de 10 kilos de arena,
que si hacer crawling, que si luego kayak y, por ejemplo, había una prueba de natación y había chicas que no sabían nadar, entonces yo tenía que llevar a una que no sabía nadar. Yo qué sé, en los campos estos de fútbol americano que sabéis que son enormes, lo típico que te hacen pruebas físicas de correr y casi echar la pota, básicamente. Y luego te ponen como una manta con artefactos o objetos que tienes que recordar y luego te hacen preguntas de, pues eso, cuántos objetos recuerdas en medio de que estás casi echando la raba. O sea, la verdad es que fue... He de decir, o sea, que al principio, o sea, el primer año obviamente lo hice los 2 años, es decir, no lo entendía mucho. Creo que, en mi opinión, tiene su validez en ciertas cosas, pero obviamente es muy heavy. O sea, el entrenamiento físico que te hacen, o sea, es tremendamente heavy. O sea, ahora me pongo en serio, o sea, no es una broma. O sea, es decir, es levantarte a las 4 de la mañana antes de que salga el sol, un frío de la hostia. Luego recuerdo que nos hicieron una prueba que sale en los vídeos, que era ponerte era una barca de estas con agua llena de hielo, ¿vale? Entonces había como una membranita donde te sientas en las barcas, sabes que tienes como 3 barras así como te sientas, pues había como una membranita, era una barca como de plástico llena de agua, o sea, de aire, no era de madera ni nada. ¿Y qué te hacían hacer? Al final de la prueba éramos todo el equipo. Es todo como temas de cosas en equipo. Tenías, sí, os puedo contar muchas anécdotas, pero esta la recuerdo como si fuera ayer. Y tú tenías que aguantar la membranita esa, porque si no la aguantabas te podías ahogar, porque tenías que meterte por debajo del asiento, sacar la cabeza, meterte otra vez, sacar la cabeza y salir, y la siguiente podía entrar. ¿Qué pasa? Eso cuando estás a 40 grados es de puta madre, pero cuando estás a -5 tú estás metiendo la mano y te estoy diciendo, tienes que aguantar a 16 días hacer eso y luego hacerlo tú con el frío fuera. De hecho, o sea, estás con manga corta y pantalón corto, entonces tú estás metiendo las manos y yo recuerdo de no sentir los dedos, pero claro, si tú lo sueltas se jode todo. Claro. Entonces otra era aguantar así, o sea, me voy a poner aquí atrás, a ver si lo veis, pero aguantar un saco así encima de ti sin que se te cayera de a lo mejor 10 kilos de arena. Y no poder, y si alguien lo soltaba, todos empezábamos otra vez. O sea, o carreras de, o sea, estar corriendo y hacer, por ejemplo, bear Estoy crawl, estresado. se llama. Sí, o sea, sí. De correr, hacer, por ejemplo, los suicides, estos famosos, sí, y luego volver como hacer, no sé cómo se llama en español, los bear crawls, que tienes que ir como todo sí. Y no sientes las manos, ni los bíceps, ni, o sea, no fue, o sea, ahora me descojono, pero sí que es verdad que te enseña, o sea, yo acabé todo y pensaba que no podía, es decir, el poder mental es mucho más fuerte de lo que uno se cree, pero fue muy heavy, no lo haría otra vez. Oye, pero fue muy heavy. Vamos a acabar la entrevista mejor, con menos estrés, como dice Jordi. Te voy a hacer una proposición, Elena. A ver. ¿Qué tal si nos prometes que para finales de febrero vuelves al canal y hablamos un poquito de cómo ha ido estos 2 meses de competición pre-March Madness? Y hablamos, ¿vale? Y seguimos hablando porque me da la sensación de que todavía quedan muchas otras anécdotas que contar. Y eso que yo hablo por un tubo, o sea, que tú me preguntas y yo no paro. O sea que... Lo único que voy a prometer, Jordi y Elena, es que, bueno, el momento pregrabación intentaré que sea más serio. Yo prefiero que no, que el tono ahora era perfecto de la llamada. La gente, la gente que no lo entienda, digamos que he estado en una reunión de trabajo mientras Elena y Jordi, yo sin saberlo, Elena y Jordi me escuchaban tener esa reunión. No vamos a decir nombres tampoco para no... No de tan buen humor, es decir, no de tan buen humor. Ha sido mejor la charla. Ha sido mejor la charla, que además he hablado yo la mitad. Qué madre mía, qué pesada soy, tío. No, pero oye, Elena, de verdad, un placer enorme. Te pasamos la proposición para
como mínimo en 2 mesecitos para ver dónde está el equipo, dónde estás tú también con tu preparación y seguir hablando pues, de tu historia, que yo creo que seguro que podemos encontrar más temas. Muchos. Y bueno, le doy las gracias a Elena por venir, pero también te doy las gracias a ti, Jordi, porque realmente, Jordi, tú has sido quien ha conseguido también traer a Elena al canal. Así que... Sí, ha sido meses de trabajo duro, cada día preguntas, no le contestaba nunca, digo... Tú imagínate. Muy antipática, muy pesada. Bueno, la mayor sorpresa era, digo, ¿cómo le envío yo a una persona que no conozco un Instagram y que me lo abra? Ya, esto es acojonante. Un chico que tiene 150 seguidores, dice, este está loco. Otro Facebook guardado. No, pero a mí sobre todo, o sea, yo agradezco a vosotros hacer este tipo de cosas porque creo que son súper importantes y que la gente se entere, o sea, que también hay representantes españoles en la NCAA y, coño, ojalá en un futuro pueda representar al género femenino incluso más allá y estas cosas yo siempre soy muy agradecida y por eso os he dado contenido que no sabe nadie, o sea, es decir, estas son cosas que no he hablado con nadie, no he contado, pero obviamente me he sentido cómoda y me ha apetecido contaros, así que gracias a vosotros y nos vemos en febrero, ojalá con victoria y que estemos clasificadas para el March Madness otra vez. Ojalá. Hombre. Y os enseño el anillo, que el anillo lo tengo ahí en Estados Unidos, pero el anillo lo tengo que enseñar. Que los anillos estos típicos, estos americanos enormes, molan. Yo os lo enseño. Claro. O sea, el siguiente desde Tampa, ¿no? El siguiente no desde Madrid, desde Tampa, porque ya estaré por allí. Perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo aquí con Elena y con Jordi. Es el último programa del año. Aprovecho, aunque no está Nacho, para también darle las gracias a toda la gente que nos ha estado viendo durante todo el año, que seguro os estáis viendo la entrevista con Elena. A los que estáis entrando al canal porque hemos entrevistado a Elena, pues os animo a seguir el canal también. Claro que sí, a seguir. Claro que sí. Y lo que siempre hacemos cada vez que charlamos con gente involucrada con el baloncesto universitario, ya sabéis, dejadnos comentarios, dejadnos preguntas. Si tenéis alguna pregunta para Elena, nosotros se la haremos saber. Y estamos seguros que Elena, a pesar de que le puso tantas complicaciones a Jordi para la entrevista, estamos seguros Venga, Jordi, di la verdad, si he sido súper simpática, tío. Que va súper rápido. Y aparte, hay que recomendar su canal de Instagram, que tiene muchísimo contenido y de muchísima calidad y de una gran producción. Hay que reconocerlo, ¿eh? Gracias, está muy bien hecho. No, la verdad. Es que ha sido, y va a haber más. Va a haber más, o sea que stay tuned. Pues yo desde hoy hay un follow, pero bueno, da igual. ¿Qué es esto? Venga, fuera. Ya está, ya háblalo. Ya está, ya me ha hablado, ya chao. Como es el último día del año, para despedirme, también para toda la gente que nos sigue, me voy a quedar con una de las frases que ha dicho Elena, que yo creo que lo que hemos dicho como una lección de vida, que es para el 2024, si la vida te da limones, hazte una limonada. Muy bien. Pues gracias, Elena, gracias, Jordi, gracias a todos por seguirnos este año. Os vemos en 2024 con Elena, con más invitados y con mucho más contenido. Hasta luego. Pasad buenas noches. Feliz año.